Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen exclusivamente a quienes las manifiestan y no representan necesariamente la postura oficial de Expertis Tecnología. Asimismo, cualquier mención a marcas, productos o servicios tiene únicamente fines informativos. No implica intención de promoción, respaldo ni descalificación hacia los mismos. El contenido de este podcast se comparte con fines de conversación y difusión de conocimiento, sin constituir asesoría profesional o comercial. Gracias por escuchar. Hola a todos y bienvenidos a la emisión número 5 de Conexiones en Electrónica. Yo soy Procopio Villarreal, de Expertis Tecnología. Esta semana en Expertis estamos de fiesta porque cumplimos 28 años de su fundación. Entonces, por lo mismo, quise hacer algo un poquito diferente, un poco como para contar algo de esta historia y se me ocurrió algo interesante que espero les guste. Hace cosa de un mes más o menos, y no es que un poquito más, me llamó la atención una publicación que vi en LinkedIn sobre una empresa de servicios de ingeniería. Sobre todo, me llamó la atención los gráficos de entrada, eso fue lo que me captó. Entonces, vi que ofrecían ahí servicios y dije: "Ah, mira, una empresa de servicios de ingeniería, pues, nosotros hacemos eso, ya desde hace un rato". Entonces, me meto a la página, veo que la página está en construcción, pero aún así, visualmente, la página se me hizo muy interesante. Y dentro de la página, como quiera, tienen un portafolio de los proyectos que han estado trabajando, ¿no? Lo descargué. Se me hizo muy interesante lo que están haciendo, aparte de lo visual que está, me llamó mucho la atención la parte visual, ya quisiera tener yo un portafolio de servicios así. Y algo que también me llamó la atención y fue donde que, no sé, es un detalle que a lo mejor es minúsculo, pero para mí me llamó mucho la atención, que están utilizando látex como editor de texto, ¿no? Yo lo usé hace mucho tiempo. Se utiliza mucho para látex, para los que no sepan, es un editor de texto, pero no es como un Word, simple y sencillamente es un editor de texto que, pues, tú prácticamente haces código en el texto, tienes que compilarlo o sea, sí que son temas de nerd, ¿no? Estos, que realmente y es para darle mucho detalle, se utiliza mucho para papers científicos, definición de ecuaciones y cosas así, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo del tema. El punto está que hago contacto con ellos, tenemos una videollamada, la idea de esa plática prácticamente era, pues, ver, pues, qué están haciendo para que supieran qué estamos haciendo nosotros, presentarnos básicamente como empresas, porque muchas veces ocupas complementarte con alguien que tiene otras habilidades, y, pues, siempre es bueno estar haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, ya cuando estábamos terminando, le digo: "Pues, Raimundo, ¿tienes alguna duda?", porque contacté fue a Raimundo, ahorita se va a presentar. Y me dice: "¿Sabe qué, Inge? Pues tengo un montón de dudas", ¿no? Y entonces fue cuando se me prendió el foco y dije: "Oye, pues, ¿por qué no hacemos un podcast en el cual hacemos una especie de como que entrevista a la inversa de todas las dudas que tengas, con la idea de todos aquellos que están empezando, como es el caso de la empresa de Raimundo, pues, qué se necesita o qué o qué te vas a topar o etcétera, para hacer una empresa de servicios de ingeniería. Entonces, esa es la idea de este podcast, esperemos les sirva a ustedes y, y pues conozcan también a la empresa de Raimundo. Que si te quieres presentar, por favor, Raimundo, adelante. Sí, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Inge, por la presentación. Pues sí, como usted lo menciona, pues nos conocimos ahí por un post de LinkedIn, muy emocionado y pues primero que nada, felicidades por su aniversario de la empresa, de que están cumpliendo sus años. Y bueno, me presento velozmente, soy Raimundo Pichardo, 23 años, egresado del TEC de Monterrey de la carrera de mecatrónica, tengo la especialidad de biomecánica e ingeniería deportiva, entonces tengo un poco de experiencia en lo que viene siendo sistemas deportivos y de analítica. Y muy bien, como usted lo dice, acabamos de fundar Not Engineering hace 7 meses y precisamente nos dedicamos al servicio de ingeniería, ofrecer servicios de excelencia de diseño. Y bueno, nuestra belleza es justamente aquella, ¿no? Que queremos darle también este estilo visual, esta personalidad a la marca, ya que no queremos cerrarnos a solo ser una empresa más de ingeniería que pues tienen a tener la misma plantilla, sino demostrar que también podemos, uno, comunicar bien las cosas, dos, hacer proyectos de calidad que impacten y se pueden ver muy padres mientras los hacemos. Ah, excelente, excelente. Y pues, ¿qué están haciendo particularmente? ¿No? ¿Cuáles son tus habilidades, así de manera general?
Sí, claro que sí. Tenemos 5 áreas, esencialmente son 3. Las otras se subdividen un poquito más. Tenemos el área de diseño electrónico, hacemos todo lo que viene siendo selección de componentes, servicio de captura esquemática, PCBs, de 10 para arriba capas, e interfaces de alta velocidad, que es del área en la que yo estoy encargado, perdón, e igual el diseño de documentos a través de látex, que son los que programamos justamente. Tenemos el área de diseño mecánico, es un área especializada más al diseño pesado de industria, ya maquinaria de bajo volumen, diseños personalizados. Igual realizamos nosotros también diseños y capacitación y ensamble en planta. Y tenemos el área de software. Por el área de software diseñamos proyectos full stack. Tenemos el área de diseño web, diseño firmware y diseño backend para automatización y virtualización de servicios. Esas son las áreas principales en las que trabajamos. Y bueno, justamente es lo que hacemos, ¿no? Desarrollar el producto de inicio, de la concepción de la idea, hasta que podamos nosotros fabricarlo. Que es básicamente, digo, lo que estamos muchos de nosotros, ¿no? Es en Es general, ¿no? correcto. Ustedes tienen más diversificación, nosotros finalmente acabamos en ciertos nichos más específicos, ¿no? No sé si, pues, ahora sí que empiézale, o sea, Sí, empiézame a pues bombardear con preguntas, a ver si te las puedo contestar, no te lo claro que garantizo, sí. pero haré lo posible. Sí, claro que sí. Mire, pues, me gustaría comenzar justamente, pues, con la historia de Expertis. ¿Qué es lo que lo impulsó a usted a emprender? Y qué fue lo que lo motivó, además, pues, evidentemente, tener un negocio propio, sino qué necesidades observó usted en el mercado y qué fue lo que lo impulsó a dar ese primer paso como emprendedor en México? Mira, yo egresé en el 88 de la carrera de Electrónica y Comunicaciones del TEC. Este, no había muchas oportunidades de trabajo, estábamos prácticamente en una crisis económica. Me ofrecieron, en el TEC seguir con una maestría, empezó una maestría, era un centro de investigación y desarrollo, más de desarrollo que de investigación, lo que yo estaba en la parte de electrónica, Centro de Electrónica y Telecomunicaciones se llamaba en ese entonces. Este, y lo que le estábamos haciendo era un sistema muy interesante, televisión interactiva, transmisión de datos a través de la televisión analógica. Es una empresa que se fundó aquí en el Tecnológico de Monterrey y se había ido a Estados Unidos a fondearse, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, hacíamos toda la parte de desarrollo electrónico. Yo tenía que ver con la parte de la integración de datos hacia el video, y se utilizaban mucho microcontroladores, y básicamente me empecé a apasionar con los microcontroladores, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, se empiezan a acabar los proyectos y me empiezo a dedicar más a la academia. De hecho, lo estuve haciendo hasta hace prácticamente un año, ya como profesor de cátedra, pero estuve ya como profesor, pues, entre comillas, de planta, era profesor de investigación, era mi título, y llegó un punto en que estaba ya dando más clases que dedicándome a lo que yo quería hacer, que era crear cosas, ¿no? En paralelo hice mi primera empresa, tenía una empresa que se llamaba TAN, Integración y Desarrollo Electrónico, y desarrollé el primer producto, que era un sistema de transmisión de alarmas vía voz, utilizando un esquema de ADPCM que se llamaba por radio troncal. Te estoy hablando en chino, yo creo, porque esas tecnologías son antiquísimas, pero bueno. No, no se preocupe. Entonces, básicamente era un sistema de alertas que podías direccionar mensajes a diferentes usuarios, pero te mandaba una alerta de voz, ¿no? Estamos hablando de la época pre-internet, estoy hablando de principios de los 90. Entonces, ya tenía yo la empresa mientras estaba en el tecnológico, y entonces ya tenía yo el gusanito, ¿no? Ahí de estar emprendiendo algo. Viene también como que de familia, en mi familia la mayoría siempre han sido gente, no sé, con negocios, o mi papá era agricultor, etcétera. Entonces tenemos como que esa cultura de buscar nuestro propio trabajo. Y llegó un punto que en el tecnológico, pues yo ya me sentí un poquito dorado y dije: "¿Sabes qué? Creo que es momento de partir". Y empecé, pues, a hacer lo que sabía, que era diseñar con microcontroladores a la industria, ¿no? Esto como freelance, se asocia conmigo un exalumno, inclusive, Daniel Luna, que ojalá nos esté escuchando, ahorita está en Estados Unidos Saludo. trabajando trabajando, creo que está, no sé si está en una empresa grande de software, que la yendo muy bien. Eh, Empieza él conmigo a trabajar para una empresa, y luego se une al equipo, un excompañero de carrera, hacemos expertise y empezamos. Lo que vimos en ese entonces era que había muchas empresas en México que querían desarrollar productos innovadores, y no había, no tenían ni departamentos de desarrollo, ni no estoy hablando que todas, pero muchas de ellas no tenían eso, ¿no? Conseguimos un contrato muy, 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 que duró más de 22 años para una empresa de medidores de agua
Y esa fue y seguimos trabajando también en telecomunicaciones y tal. Pero básicamente eso fue, creo que, fue el tema de crear cosas, y siempre he estado yo con esa idea de siempre me ha gustado hacer algo, ¿no? Y tenía ese sueño de que lo que hiciera se pudiera masificar. Ese era como que mi santo grial. Ahorita como que dices tú: "Ah, es una responsabilidad bien cañona", pero, pues, finalmente es lo que he estado persiguiendo todos estos años. Básicamente eso es, a lo mejor me extendí mucho, no sé. No, 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 muy bien, Inge. Oiga, y una pregunta antes de redondear a las siguientes. Sí. ¿Qué le diría usted a los jóvenes? Ya que he observado yo un poco en compañeros que están trabajando en diversas empresas. ¿Cómo identificó usted el punto en el que dice, sabes qué, ya es momento de emprender, no me estoy dando abasto? ¿O cómo fue usted que pudo identificar aquel momento después de trabajar en academia y ahora sí, y de freelancer, que dijo, yo creo que es momento de establecer algo ya propio? ¿Cómo qué cosas podemos notar en nuestra vida, en nuestros, ahora sí, diagnosticar qué es lo que sucede en nuestro ámbito laboral, en el que uno como ingeniero, ya después de tener una cierta experiencia, decir: "¿Sabes qué? Voy a emprender"? Fíjate que no lo pensé. Fue como que algo que sentí que me nació. No me sentía ya a gusto, porque sentía que para mí dar clases era algo que me gustaba mucho, me sigue gustando mucho hacerlo, pero me gustaba no como algo con lo que yo quisiera crecer profesionalmente. No sé si Ujú. me estoy explicando. Sí, sí. Como que yo no me podía expresar, o sea, de cierta forma, si lo quieres ver así, más que académicamente, pero yo quería construir. Entonces, fue ese parteaguas de que ya no podía hacer lo que yo quería hacer, que Ujú, estaba haciendo cuando había proyectos en el centro de investigación, que dije: "Oye, pues ya no estoy haciendo lo que quiero hacer, pues yo quiero hacer lo que quiero hacer", y va, o sea, y pues no lo pensé. O sea, ujú. básicamente que ahora sí que le conocí a una persona, le hablo a esta persona de la industria, le dije: "Oye, ¿me darías chamba para esto?". Me dice: "Sí, adelante, o sea, traigo estos proyectos", y ahí empecé. O sea, no le pensé. Fue Perfecto. Ahora sí que a lo mejor fue muy arrebatada mi decisión, Ujú, pero así le hice. O sea, ahora tampoco era un niño, ya tenía 20, ¿qué sería? 27, 28 años también cuando lo hice, ¿no? ujú. No estaba, ya estaba grandecito para esas No, fechas, ¿no? sí, no se preocupe. No, sí, vaya que lo entiendo. Y conectando un poco con el resto de las preguntas, me gustaría preguntarle, ya que pues uno de mis trabajos, por así decirlo, durante mi estancia en el TEC, fue justamente trabajar un poco más como líder de equipo. Y me gustaría preguntarle, ¿cuál es el carácter o el perfil que se convierte en líder en una persona? Y más específico, ¿qué perfil tiene el ingeniero que busca emprender? ¿Cuáles son esas cualidades que podemos observar, pues, tanto en chavitos que están recién empezando la carrera o no sé, pero cuál es ese perfil que distingue al ingeniero que quiere salir más allá? ¿Cuáles son esas cualidades que ha observado usted en industria que pueden ser indicador de, oye, yo también puedo emprender, yo también puedo salir adelante? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué habilidades? ¿Qué necesito hacer? El común denominador que yo he visto es la pasión que tienes por lo que haces, Ujú. que persigues una meta y no quitas el dedo del renglón. Tengo clientes, actualmente, y he tenido clientes que han estado aferrados a su proyecto, aunque siguen batallando todavía, y no lo han dejado porque saben que eso es lo que ellos quieren hacer y tienen fe en lo que tienen y en lo que quieren hacer. Y creo que algo que es muy importante, Raimundo, y es, te la tienes que creer, cabrón, o sea, de que eso es lo que quieres hacer y que lo puedes hacer, ¿sí? Creo que eso es lo importante, es la pasión de perseguir algo que te gusta hacer, ¿sí? No es una cuestión de dinero, sí quiero aquí comentarlo. El dinero, créanme que quizá a lo mejor te va a ir mejor y trabajando para una empresa, ¿eh? Eso es un hecho, ¿sí? Y no vas a sufrir tanto. Dependerá mucho de tu giro, pero en general, mucha de la gente que está en esto del emprendimiento no busca el dinero. Lo que buscas el dinero es como que se da. O sea, lo que buscas es el viaje, cabrón. No sé si me estoy explicando, cabrón. Sí, sí. Sí, claro, digo, por ejemplo, ¿no? Así como lo observaba yo un poco, pues, principalmente uno es, no sé qué tan de acuerdo es usted, es la visión, la pasión
más que nada el querer crear algo por ti mismo, y creo que esto es algo que define no solo un emprendedor, sino un líder. Y me gustaría preguntarle en este mismo sentido, para usted como ingeniero y como operador de una empresa, para usted, ¿qué es ser líder? ¿Qué es lo que implica ser un líder en industria? ¿Qué es lo que implica las responsabilidades que lleva? ¿Y qué carácter se tiene que ir forjando para decir, yo también puedo ser un líder y me gustaría convertirme en un líder específicamente en el ámbito, pues, de ingeniería y tecnología? Creo que vuelve un poquito a lo mismo y es creerte la que tú puedes, ¿sí? Mm, Este, el ser líder es una, no sé, creo que es algo con lo cual se nace. Yo la verdad no creo que se puedan construir como tal. No me considero un líder, honestamente, me considero pues alguien que de alguna manera ha tenido la fortuna de poderse allegar a gente que ha creído en mí y pues cuando y creen en ti porque crees en ti de cierta forma de lo que tú puedes hacer. Creo que por ahí va más que nada el asunto. Eh, sí tienes que aprender a tratar a la gente, sí tienes que aprender, se convierte, ya cuando ves el paquete, o sea, primero éramos 2 y luego 3 y luego 4 y ya cuando ves el paquete dices: "Ah, caray, entonces ya aquí somos muchos y me ven a mí como que yo soy el que tengo que tomar las decisiones". Entonces, es como ya te empiezas a preparar un poco más, pero nunca lo pensé como tal, es como que se va dando, ¿no? ujú, No sé si es algo que sea nato, pero, yo no tomé ningún curso de liderazgo, ni igual debí, no lo sé. ujú, Ya a esas alturas del partido, como dicen: "Chango viejo no aprende maroma nueva". Pero, ujú, eh, creo yo que es eso, es la misma pasión hace que la gente vea esa ujú. pasión, y si tienes la pasión para llegar a algo y puedes convencer a la demás gente de que ese algo vale la pena, pues todo se deriva, y creo que en lo mismo. A lo mejor estoy yéndome muy redundante, pero creo que es como que el centro de todo, que te Sí, gusta no, hacer no. eso, ¿no? Sí, Ujú. lo principal. ¿Y qué le diría a aquellos jóvenes emprendedores, estudiantes, etcétera, que fueran a ir practicando? Es decir, que no se esperen a la mejor a, no sé, voy a tener tal trabajo o voy a tener tal capital. ¿Qué pueden ir ellos trabajando? ¿Qué podemos trabajar los jóvenes para ir desarrollando un poco más esas habilidades que usted dice, ¿no? La pasión, uno, cómo tratar con la gente, cómo establecer un proyecto. ¿Qué les recomendaría a los jóvenes para irse ahora sí que a aventarse al charco, ¿no? A mojarse y empezar a trabajar. Sí, mira, algo que es bien importante es la comunicación. Si tienes una pasión enorme y tienes un proyecto genial y eres la neta del planeta, si no lo sabes comunicar y no lo puedes comunicar y puedes transmitir esa pasión al que te lo va a comprar, ¿sí? Sí, Entonces, pues no, pues no hay de dedícate a otra. otra cosa, cabrón. O sea, la comunicación es primordial. Y sí quiero hacer aquí una aclaración. Yo era extremadamente tímido, ¿sí? Era una persona, no me hacías hablar en público por nada. Batallaba muchísimo con eso. ¿Qué me salvó? ¿Sí? Primero tomé un curso con una maestra que a la cual aprecio mucho, Elisa Cobas. Ella da clase en Legade aquí en Monterrey, en Legade aquí en Monterrey. No daba clases en Legade en ese entonces. Tomé un curso se llamaba Comunicaciones Eficaces, un tema así, y era básicamente como hablar en público. Eso era para presentar mi tesis de maestría. Y luego resulta que cuando entré a trabajar al centro de investigación, que empieza a bajar, porque yo entré justamente en una transición en la cual empezaron a bajar los proyectos y nos empezaron a complementar el tiempo con clases, pues de repente me veo enfrente de un salón de clases, y ahí sí me cambió el chip completamente, porque una cosa es estar sentado tomando una clase y otra cosa es dar una clase. Entonces, y creo que ahí fue un parteaguas, que creo yo que me ayudó muchísimo, y desde entonces, pues ahora sí que cero filtros. Tengo un problema que me fui al otro extremo. O sea, de yo no puedo estar en una persona en un cuarto y no establecer una conversación con la otra persona. Me Claro. genera un conflicto, o sea, no sé por qué tengo ese problema. Creo que es porque tengo que comunicar siempre algo, aunque sea una tontería, ¿sí? Ujú. Del clima, pero no sé, es algo que a lo mejor ya es patológico, no lo sé. Mi esposa dice que nunca me callo. Entonces, pero bueno, creo que esa es la parte central, es comunicación. Creo que Claro. es algo fundamental. Comunicación, si te puedes también empezar a preparar en el tema de negocios, que creo que ustedes ya lo están haciendo. En mis tiempos no existía eso, ¿sí? Creo que ustedes ya llevan algo de preparación de negocios en sus currículas, pues genial.
o empezar a aprender un poquito de todo eso. Creo que eso es básico, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, Inge. Oiga, y una pregunta ya más que engloba un poco más lo que viene siendo la personificación, ahora sí que del líder en industria tecnológica, ¿cómo, o al menos es algo con lo que yo a veces me costó un poco empezando, ¿no? Que es, ¿cómo se balancean estas habilidades técnicas, ¿no? O sea, tener todo el expertise de ingeniería con las habilidades administrativas. Por ejemplo, yo tuve una situación, pues ahora sí que cuando era estudiante, en el que mi rol fue un poquito más de líder, más de guiar, más de presentar, más de orquestar más o menos cómo se va a estar presentando un producto, y tuve que sacrificar un poco mis habilidades técnicas para después un poco volver a tenerlas, comenzar a estudiar, desarrollar electrónica. Pero ya en industria, ¿cómo le hace usted para manejar este balance, no? De ahora sí que el ingeniero Procopio, el ingeniero y el director, ¿no? El director de la empresa. ¿Cómo encuentran ustedes ese balance? Si hay balance, no hay balance, o de plano usted ingeniero todo el día o se va complementando. ¿Cómo es eso como líder? Ahora sí que está al frente de una empresa, ¿no? Híjole, es bien difícil. Es una pregunta muy difícil de contestar y te lo digo, y déjame te digo por qué. Cuando empezamos Expertise éramos 3 socios, ¿sí? Uno de ellos decide irse, el otro estaba más tiempo conmigo, ya falleció, el querido Eduardo Machuca, hace un par de años falleció. Y él también por decisiones de vida decide, pero él llevaba la parte administrativa y ventas, y yo básicamente estaba nada más en la parte de ingeniería, nada más dirigía la parte de ingeniería, pero yo seguía haciendo ingeniería, ¿sí? Entonces, lo que tuve que empezar a hacer en la parte de ingeniería, para dirigir el departamento de ingeniería, porque ya te conviertes ahora sí que tanto en implementador como en orquestador de que todos los demás estén, digamos, empujando hacia el mismo lado, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto, aprender a delegar. Mm, Eso, y fue algo que no me costó hacer, porque finalmente siempre tienes una preferencia en cuanto a lo que tú haces. Yo siempre programé, desarrollé firmware, programé y me metí mucho en hardware. Me gustaba más el hardware que la programación, entonces ahí encontré mi nicho, ¿no? Y en la parte de desarrollo de productos, de la parte embebida, el 70% del tiempo de la ingeniería dedicado al proyecto es en firmware. Entonces, pues, siempre va a haber una proporción mayor de ingenieros de software que de firmware. Y, pues, y así operé mucho tiempo. Donde me vino la crisis fue cuando mi socio decide irse, y ahí entonces me vi con todo el paquete encima, ¿no? Porque tenía que vender, administrar, dirigir la empresa, ahora sí que cargar la virgen y tronar los cohetes, cabrón. Entonces, ahí sí fue muy difícil y es algo que me ha costado, todavía me sigue costando el manejar la parte administrativa. Tengo una persona que ha trabajado muchos años con nosotros, Mirtala, que es la administradora. Ella me echa mucho la mano en la parte de administración, pero, pues, yo tengo que seguir como quiera velando por el tema de, pues, un poco de marketing, establecer relaciones públicas, porque este negocio es de relaciones públicas, o sea, así funciona, ¿no? Eh, y tengo que seguir orquestando la parte de la ingeniería, pero pues te acostumbras, pero sí tienes que aprender a delegar, o sea, decir: "¿Sabes qué? Esto me gustaba hacerlo mucho, lo tengo que dejar de hacer porque tengo que hacer esta cosa que es más importante para el beneficio de la empresa, y alguien más lo va a poder hacer mejor que yo". Creo que es lo que te puedo contestar al respecto. sí, muchas gracias. Sí, pues justo es lo que yo también estoy experimentando un poco el NOT. Y vaya que es importante. Antes de moverme un poco más al lado de emprendimientos, me gustaría preguntarle, ya que usted menciona algo muy importante, ¿no? Que es lo que a usted le gustaba, que era el firmware y programar. Y a veces pasa mucho en estas nuevas carreras, que engloban muchas partes de la ingeniería, ¿no? Mecatrónica, pues engloba control, mecánica, electrónica, ¿no? Y mecánica, pues cada vez hay mecánicos biomecánicos, mecánicos automotrices, en programación se ven muchas cosas. Sí, como le mencionaba Inge, menciona algo muy importante que es justamente lo que le gusta a uno y cómo identificarlo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos guiarnos nosotros, los ingenieros, que en carreras en las que siempre están abarcando mucho más, ¿no? Que sistemas ciberfísicos, que mecatrónica, que necesitas saber de tal área, de tal área, de tal área. ¿Cómo podemos ayudarnos a los ingenieros? ¿Qué sugerencias les da para encontrar esa área que podemos explotar y realmente brillar, ¿no? Que a veces tenemos demasiadas cosas que hacer, tienes que hacer mecánica, tienes que hacer electrónica, tienes que programar, pero ¿cómo puede uno identificar aquello que le gusta para ser mejor, para explotarlo y para dar un mejor servicio? Mira,
Yo lo que veo, y sí, tienes toda la razón. Y yo particularmente le di clase a los mecatrónicos, microcontroladores, le di a los mecatrónicos durante 14 años, hasta hace un año, ¿no? Porque yo daba plan Tec 21, Sí. o el modelo antiguo, ¿no? Entonces, sí notaba mucho eso, ¿no? Que se vuelven demasiado generalistas, ¿no? Lo que yo observé y le funcionó, inclusive yo logré, esa clase la daba con el afán de evangelizar sobre el tema de los sistemas embebidos, Mm, porque creo que los mecatrónicos tienen una gran virtud que muchos electrónicos no tienen, y es el conocimiento y el entendimiento de las cosas físicas, ¿no? mm, Y entonces, por ejemplo, para los que trabajan para el área automotriz, eso es valiosísimo, cabrón. Entonces, yo sí trataba de promover, 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 y pues más de uno, muchos más de uno de los que les haya dado clase se especializaron en esa área. ¿Qué es lo que observé que hacían ellos? Notaron que les gustaba algo, notaban que les gustaba y le daban por su cuenta, ¿sí? O ujú, sea, empezaron a darle por su cuenta, o sea, ellos mismos empezaron a tomar cursos de C, a tomar cursos en ay, ahorita no tienes excusa para no aprender. Tú realmente si de todo lo que ves, siempre hay algo que te va a gustar. Eso explótalo, chécate, profundiza, estudia más, métete a foros, etcétera, etcétera. Creo que es el camino, ¿no? En mis tiempos era un poquito diferente, porque mis tiempos lo que nos dieron fueron herramientas. Es otra modelo académico, sí era más especializada las materias, más claras, había más división, había podías encontrar como que más fácil el nicho, ahorita es más difícil, este, pero muchas veces también se quedaba mucho en el limbo, ¿no? Ustedes tienen la gran virtud de la práctica, ¿no? Entonces, de eso que hicieron, de ese proyecto, ¿qué les llamó más la atención? Pues a darle a eso y a meterse y a clavarse. Y te digo, más de uno está trabajando en desarrollo de sistemas embebidos en la industria automotriz, ujú. lo cual me da mucho gusto Sí, claro. porque son chavos que no traían bases de programación cuando empezaron mi curso. Yo no les doy programación, de hecho, tienen que aprender C solitos, ¿sí? Ujú, Y lo hacen. Entonces, pues ahí está la prueba, o sea, y esos chavos les gustó, se metieron a cursos en YouTube y tal, y pues ahorita están trabajando en la industria. Entonces, creo que los americanos tienen mucho eso. Los americanos lo que tienen son clubes. Entonces, ujú, lo que hacen es que en las universidades tienen clubes, entonces, te interesa cierta área que a lo mejor, tu carrera lo ves más o menos, te metes a un club de eso, por ejemplo, de radiofrecuencia o de, ujú. no sé, de láseres y cosas así bien extrañas que hay, y pues, te empiezas a especializar por ese lado, ¿verdad? Sí, Claro, sí. Pues hay que impulsar los grupos estudiantiles del TEC y de todas las e universidades. exactamente. Creo que son muy importantes los grupos estudiantiles, por más bizarras que sean las áreas, cabrón. Sí. Sí, claro que sí. Oye, y regresando un poco más a expertise, usted lo que menciona era, pues, sus tiempos, ¿no? Cómo han cambiado. Y me gustaría preguntarle, ¿cuál es el principal distintivo que usted ha observado en el mercado nacional, internacional, como usted lo quiera ver, de emprender un poco cómo era antes y qué es lo que observa ahorita para los nuevos emprendedores y aquellos jóvenes que quieren sacar algo propio? Híjola, que la tienen cada vez más difícil. Este, no quiero no quiero sonar muy pesimista, pero creo que tuve la fortuna de haber empezado esto en el momento adecuado. Empezaba justamente el Tratado de Libre Comercio y había muchísima promoción de parte de las fabricantes de semiconductores. Yo tenía entrenamientos cada 2 semanas de diferentes marcas de microcontroladores que querían de alguna manera, empujar su marca, ¿no? Claro. Y venían acá a Monterrey y daban cursos y era como más dinámico. Eso desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista económico, también cada vez es más y más complicado, porque, pues, la situación económica no ha venido bien y, pues, sí hay que armarse de valor. Ahora sí que, la situación de la parte correspondiente a fiscal y tal, cada vez es más compleja, Claro. etcétera. En fin. Muchas gracias, Inge. Oiga, y ahorita que ya tocamos las dificultades de emprender tanto antes como ahora, me gustaría preguntarle y que nos comentara y platicara un poquito más cómo fueron esos primeros años de expertise, qué lecciones aprendió, cuáles fueron las mayores dificultades que encontró, y dentro de todo eso, ¿cómo fue que usted pudo lograr encaminar expertise a su nicho? ¿Cómo descubrieron ustedes qué era lo que los iba a destacar y que iba a ser su distintivo en industria?
Mira, algo que les puedo recomendar a todos aquellos que se van a dedicar a esto, es primero que nada, hay que empezar a profesionalizarse. ¿Y a qué voy? Este, yo lo que empecé a hacer, eh, al inicio, porque te digo, teníamos áreas separadas de la administración e ingeniería, ¿no? Administración y ventas, pues, se dedicaba a eso. Entonces, yo me enfoqué completo a ingeniería y parte de mi tiempo lo empecé a dedicar a desarrollar todo lo que viene siendo los estándares internos de control de de proyectos, de productos, de versiones, de documentos, estándares internos. Suena muy aburrido, pero créanme que es algo fundamental. Mi idea es que esto fuera, digamos, darle el soporte a la mayor cantidad de clientes y de alguna manera tener la mayor cantidad de desarrollos posibles, ¿no? Ahorita vamos como yo, más de 300 desarrollos llevamos ya en toda esta historia, ¿no? Y no sería posible si no tuviéramos un buen control interno de de toda la información que se genera. Nosotros, en particular, en Expertise, vendemos información, como Gerber Files para un pick and place files, este, bonds, firmwares, eh, y ya. Es lo que aquí sale información, ¿sí? Entonces, sí es importante que desde un inicio se establezcan estándares de control interno que posteriormente, si llegas a aspirar a tener un ISO o algo como tal, nosotros no lo tenemos, realmente nunca lo ocupamos, nunca nos lo requirió nadie, por eso nunca lo perseguimos, este, pero, que sea algo que te permita llevar un control y que cuando te llegue un cliente, porque tus clientes normalmente en esta industria suelen ser recurrentes, ¿sí? Yo tengo clientes que tengan más de 25 años conmigo, ¿sí? Y regresan, y me regresan con productos de hace 5 o 6 años, ¿sí? Para dar mantenimiento. Y tengo un cliente en Estados Unidos que me está regresando con un proyecto que se hizo hace 16 años. Se entregó justamente la antier, ¿sí? Un actualización de firmware de un producto de hace 16 años. Si no tuviéramos el control de interno, de llevar llevar bien tus repositorios, tus controles de versión, tus estándares de documentación y tal, se hubiera sido imposible, ¿no? Poderlo hacer. Entonces, eso fue lo primero que empezamos a hacer. Y ya se me fue el rollo de la pregunta, ¿qué más era de lo que me preguntaste? Ah, claro, y una vez que usted ya, pues, navegó todos estos temas, ¿no? Estandarización, navegación, este control, ¿cómo fue que ustedes lograron descubrir el distintivo o el nicho de expertise, Ah, no? ¿Cómo pudieron encaminarlo? te lo da la industria misma, esa es una realidad. Este, yo aquí lo que mira, todo esto, el negocio del servicio de ingeniería es un negocio de confianza, es un negocio de generar confianza en el cliente y es un negocio de relaciones personales, prácticamente, de eso se trata, ¿sí? Tú vas a llegar a vender un proyecto, con alguien que te tiene la confianza como para poderte soltar 1 o 2 millones de pesos, o 3 o más, o los que sean, ¿sí? Ujú. Tienes que dar la suficiente confianza para a esa persona. Entonces, generalmente los clientes que llegan contigo se vuelven clientes recurrentes. Entonces, para poder lograr eso, o sea, lo que tú tienes que hacer es relacionarte de manera pública, ¿sí? Y vas a encontrar tu nicho. Por ejemplo, tenemos varios nichos. Nosotros tuvimos un nicho muy fuerte en telecomunicaciones. Porque en ese entonces las telefónicas nos pedían hacer productos llave en mano, ¿qué se dice? ¿Qué es esto? Me decían: "Procopio, yo necesito esta caja negra para convertir un protocolo de A a B", ¿sí? A Axtel o Alestra o Avantel, el que haya sido en su momento, ¿sí? Y no me interesa, o sea, yo no me interesa nada que tenga que ver con la fábrica. Tú encárgate de todo, ¿no? Y era el mejor de los mundos, porque te daban prácticamente te pagaban ingeniería y te pagaban el producto, y tú vendías producto, y tuvo así productos que se vendieron hasta por 5 o 6 años, digo, no eran miles de unidades al año, pero, pues, sí eran cientos, ¿no? Y eso, pues, era una entrada recurrente, ¿sí? Pero lo que voy es, ese nicho de telecomunicaciones nos lo fue dando la industria y las relaciones que se empiezan a hacer dentro de ella. Tenemos otra relación que se hizo con otro cliente en la tema de medición de agua, con ellos duramos veintitantos años.
Misma historia. Nos volvimos expertos en diseño de ultrabajo consumo de energía, porque así nos lo pedían los diseños. Y luego empecé con un proyectitos así, cascaritas a una empresa americana, a la industria automotriz. Esa empresa le seguimos dando servicio actualmente, más de 20 años. Claro, Este, y y tenemos también muy bien dominado el nicho automotriz, porque finalmente fue lo que nos pidió. Si me hablas, por ejemplo, de diseño de FPGAs, cero. claro, Si bien fue un área que nos capacitamos y ujú, vimos en la escuela y tal, nunca nadie nos la pidió, ¿sí? claro, Entonces, pues ahora sí que agarras el nicho que y luego también, por ejemplo, medición de energía. Entonces, aquí el punto es de cuando te llega un cliente con un proyecto, solo que sea lo que dices tú: "Ay, Dios santo, ¿esto con qué se come?", ¿sí? claro, Pero si más o menos te pones a investigar y ves que es realizable, nunca le tengas miedo. claro. Básicamente no tenerle miedo, porque de otra manera, pues te vas a quedar en un solo nicho. Pues sí, definitivamente. O sea, Oiga, y dentro de todos estos años en los que usted estuvo definiendo, pues, sus estándares, su ahora sí que su nicho, sus clientes, ¿cuál fueron aquellas lecciones que más lo han marcado, tanto de errores como de logros? Es decir, ¿qué más ha aprendido tanto de las veces que ahora sí tiene un logro muy grande y de aquellas veces que dices: "Put, se me quemó la PCB", o no sé, de esos errores garrafales que tenemos? ¿Cuáles son esas lecciones que nos puede transmitir? errores, híjole, muchísimos. En el punto de vista de ingeniería, híjole, han sido muchos. Yo creo que me habrá 2 podcasts para contar todos mis A ver, al errores. menos los que más recuerde, los que De más hecho de hecho, he marcados estado haciendo una serie de posts en en LinkedIn. LinkedIn que tiene mucho que ver con eso, de Ujú. una manera no tanto errores, sino pues sí, que son errores finalmente. Es Aprendizaje. aprendizajes, digamos, llamémosle así, de como lo llaman muchas veces los ingenieros industriales, ¿no? Ándele. Áreas de oportunidad. Poner a llamar las cosas con su nombre, ¿no? A ver, cosas que me han marcado, híjole, sí está difícil. Eh, Creo yo que una cosa que debía haber hecho y no hice, y me arrepiento, fue no haberme capacitado más en el tema de administración y finanzas. Creo que para mí eso fue un gran error. Al momento de que se fue mi socio, debí de haberlo hecho. Este, no lo hice porque hay una persona que lo hace por mí, pero sí hubiera querido yo haberme enfocado un poquito más en eso. Lo he aprendido ahora sí que a golpes, ¿sí? Este, y me he equivocado muchas veces, ¿no? ¿Qué otra cosa me he equivocado? Dimensionarme en un proyecto, ¿sí? Este, ese ha sido también uno de mis grandes errores. Y aquí hay otra recomendación, ¿sí? Que también a nosotros nos ha ayudado muchisísimo y es una disciplina que empezamos a hacer desde un principio. Lleven siempre un control de tiempos, aunque sean proyectos que no se estén vendiendo por hora ingeniero, que se vaya a facturar por hora. Lleven siempre un control de todos sus proyectos, de los tiempos que le dedican a todos los proyectos en las diferentes áreas. Eso es básico. Y déjame te digo por qué, porque al final de cuentas lo que vendes es tiempo, Sí, ¿sí? Y cuando te llega un cliente, te va a llegar con un proyecto y dimensionar siempre un proyecto siempre es bien difícil. Y el problema aquí en México, no en Estados Unidos, en México, es que no te aceptan cotizaciones abiertas. Es raro el cliente que te paga por hora. Muy raro. O sea, tienes que tener muy buena relación, por eso son muy importantes las relaciones públicas aquí, para que te den la confianza, pero llegas con un fabricante de enseres, no quiero decir marcas, y le planteas el trabajar así, pues, te dicen que, pues, no, ¿verdad? Que ellos no trabajan así, lo quieren sí, cerrado. Y es siempre un riesgo eso, ¿no? Enorme. claro. Entonces, si no tienes un control de tiempos, te mata. Hay softwares como TimeWriter, como creo que se llama uno que se llama, creo que Timify, o creo que es gratuito. Hay varios softwares que te ayudan. Nosotros tenemos uno propietario que desarrollamos aquí Claro. internamente, que nos sirve para sacar todos los reportes, y con eso vas creando un historial, y tenemos historial de hace 20 años de Ujú. proyectos. Entonces, eso nos ha servido mucho para equivocarnos lo menos posible. No negociar bien, bueno, no dimensionar ni negociar bien también. He negociado pésimamente en unos proyectos y siempre finalmente tú estás formado o, digamos, tu equipo, que eso es bien importante también como empresa de servicio que pretendemos ser, pues es eso, estás orientado al servicio y siempre da un buen servicio al cliente, ¿no? Entonces, eh,
Por lo mismo, si quedas mal con un cliente en tiempos, pues vas a cumplirle, cabrón, porque vas a cumplir aunque te cueste la vida, como tiene porque que si no cumples, te cuesta tu reputación, y claro. en este negocio la reputación es todo, es clave. Oiga, Y no Inge, y y no y no y no quiero aquí sentirme libre de culpas de que haya cometido algún error y sí, haya quedado mal con alguien, pero todos los proyectos que hemos empezado los hemos terminado. perfecto. Y hablando un poco más de sus logros, ¿qué son esas lecciones que usted ha observado de que dice: "¿Sabes qué? Aquí nos pasamos de lanza, la hicimos maravillosamente, vamos a repetirlo en el siguiente proyecto"? Porque también es importante, ¿no? No solo aprender de lo que hicimos mal, de los errores que cometimos, sino también de lo que hemos hecho bien en los proyectos, ¿no? Y en los servicios que ofrecemos. ¿Cuáles son esas lecciones que nos puede compartir sobre logros? Bueno, uno es eso que te comento, llevar un muy buen control, Claro, el cuando, por ejemplo, establecimos porque eso fue hasta después de los estándares, sobre todo por la parte de firmware, que es lo que te digo que se lleva más tiempo, ¿sí? claro, En la parte de firmware es muchísimo más costosa siempre en la parte de un proyecto. Cuando se desarrolló finalmente el estándar interno de codificación, y eso, pues, tampoco es, digamos, cosa del otro mundo. Simplemente que nosotros venimos de la era electrónica, no de software. claro, Entonces, a nosotros aprendimos eso, eso muy tarde. Entonces, cuando nos llega el primer proyecto, en el cual yo ocupaba más de 2 ingenieros para trabajar en él, se empezó a hacer un problema, ¿no? Para claro. poder hacer la integración. Y fue cuando dijimos: "Oye, tenemos que tener un estándar de codificación para todos hablar el mismo idioma", Mm, y a partir de ahí empezaron a fluir muchísimo más rápido las cosas, empezamos a tener mayor control de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que tener los procesos controlados, lo mejor controlado posible es, pues, lo mejor, y es lo que me siento de alguna manera que digo, pues, esto, pues, hay que seguirlo haciendo, más que claro, repetir. Mira, siempre hay proyectos que dices tú, cuando termine este proyecto, va a ser la gloria y y realmente lo que importa siempre es el viaje, cabrón, o sea, a final de cuentas, ya que lo ves atrás 2 años y dices: "Ay, cabrón, este proyecto nos costó sangre, caray". Todos los proyectos hay muchísimos aprendizajes, muchísimos tropiezos y hay que estar preparado para ellos, cabrón. claro, Realmente no hay, bueno, sí, me he sentido satisfecho de todos ellos, finalmente, pero, creo yo que lo importante es eso, o sea, es el proceso, ¿no? O sea, que los procesos estén controlados, ¿no? claro. Este, no veo yo ningún proyecto así, o sea, ha sido como que gradual, no Mm, así como que el puf, el que la epifanía, ¿no? Que vimos la luz de hacer tal o cual cosa y nos fue mejor, fue un proceso gradual, claro, sí. Que definitivamente. ves hacia atrás y dices: "Oye, antes nos tardábamos mucho más en sacar algo así", ¿verdad? Sí. Sí. No, muy bien. Oiga, Inge, y hemos hablado mucho, pues, cómo va de la mano esto de las relaciones públicas, ¿no? Cómo al fin y al cabo siempre uno está de la mano del cliente buscándolo. Y la siguiente pregunta es justamente eso. En expertise, ¿cómo se dio usted a conocer? ¿Cómo fue ese proceso uno de definir no solo, pues, su marca de expertise de, oye, ese es nuestro distintivo, pero cómo fue ese proceso de buscar clientes, de darse a conocer o así las estrategias de marketing, ¿no? Como se les conoce. ¿Cómo fue un poquito eso? Ay, es bien difícil eso, de hecho, es la pregunta más difícil, sabía que me la ibas a hacer. Este, mira, en este negocio de los servicios, profesionales, siempre es el problema, o sea, ese es siempre aquí es una y lo vuelvo a repetir y te lo seguiré repitiendo, creo, es relaciones públicas. Ujú, Ahora, ¿cómo haces las relaciones públicas? ¿Cómo te das a conocer? ¿Sí? Publicaciones en LinkedIn, ujú, ir a shows, a exposiciones, ujú, eh, algo que es bien importante, los proveedores, los distribuidores, como distribuidores, representantes de marcas, las marcas, ¿sí? Acercarte a ellos. Cuando tengas un diseño, acercarte a ellos. Por ejemplo, traes un diseño con un chip de ST Micro, pues acércate con la gente de ST, con Gabriel Uribe, con tal y cual, o sea, platícales del proyecto, de qué va, tal. Siempre están ellos más que dispuestos aquí a apoyar, y así se van haciendo las relaciones, claro. ¿sí? Hoy tuve una visita, por ejemplo, me vino a visitar el fabricante de conectores Heroes con Ujú,
un importante representante de ventas que es Ricardo Martínez se llama, sí. Este, y y es así, o sea, eh, siempre estar abierto a recibir invitaciones de que: "Oye, te puedo ir a visitar para sí". O sea, yo jamás le niego la visita a un vendedor. Eso yo he visto mucho eso en la industria, ¿no? Que muchos departamentos de ingeniería les como que: "Ay, viene un vendedor, no, qué flojera, no quiero atenderlo". No, güey, es que no es un vendedor, o sea, sí te va a tratar de vender algo, güey, pero tú tienes que venderle algo a él, güey. O sea, él se va Claro. a llevar también algo de ti, ¿sí? Ujú. Desde el punto de vista de que estamos en las áreas técnicas muy especializadas, y si tú demuestras la capacidad y tal, y este vendedor te va a recomendar: "Oye, fíjate que sutano de tal sabe de tal cosa, igual y él te puede ayudar en un proyecto". Y así ha sido, o sea, ha sido pura referencia, realmente, Claro. y no hay otra, ¿eh? O sea, es complicado. Ahorita con las redes sociales creo que es muy fácil, están haciendo ustedes un buen trabajo, creo yo, en lo Gracias. que he visto. Este, apenas empezamos a retomar eso nosotros, Claro. porque en la pandemia nos cambió todo. Ujú. O sea, la pandemia prácticamente redefinió todo, todo lo Ujú. movió, ¿sí? Inclusive eso, entonces, se perdió mucho esa visita de contacto que existía anteriormente, que se empezó a dar también de manera orgánica, ¿eh? O sea, no creas que yo lo buscaba, siempre fue poco a poco empezamos con un cliente, y luego otro, y este me recomendó con este, y este se va con este. Luego ya vas a un show y te conoce más gente, ¿sí? Claro. Te invitan a dar una plática, pues, dale la plática, o sea, y es eso, o sea, es básicamente exponerte. Por eso te digo que la comunicación es básica aquí, cabrón. Claro. Tienes que aprender a comunicar. No tienes que ser una castañuela tampoco, ni nada por el estilo, o sea, ni el alma de la fiesta, o sea, Ujú. simple y sencillamente ser tú y Definitivamente. creértela, es todo, creo yo. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son estas diferencias que ha notado, por ejemplo? Porque como usted lo menciona, pues, de manera nacional aquí en México, definitivamente el trato siempre ha sido, pues, de persona a persona, ¿no? Es como nosotros hemos ido también creciendo un poco, yendo a shows, expos. ¿Cuáles son esas diferencias de mercado que ha notado usted en tanto en relaciones como marketing, etcétera, en un negocio ya internacional, ¿no? Que usted nos menciona que ya está trabajando en Estados Unidos, tienen ahí también sus divisiones. ¿Cuáles son esas diferencias entre los mercados que nos puede compartir? El mercado americano creo que es más fácil, Mm. increíblemente. El americano es una persona que tenemos, creo que yo, y no es por criticar ni mucho menos, es un tema cultural, es un tema de desconfiar, y el tema de relaciones públicas cuando no hay confianza es complicadisísimo, cabrón, Ujú. ¿sí? Porque siempre bien traes como un prejuicio, de alguien, ¿no? Porque, ¿y qué tal si Claro. me queda mal? ¿Y qué tal? Ellos no. Ellos saben que si tú le estás diciendo que tienes tal capacidad, le vas a cumplir. Sí, Y eso es lo que están esperando, claro, ¿sí? Y, pues, finalmente, si se hace su trabajo, pues, te va a ir bien. Y te das cuenta a lo largo del día que, pues, eres igual o hasta mejor en algunos casos que ingenieros de aquel lado. O sea, eres claro. igual y te tratan como igual. Aquí en México es diferente. O sea, se batalla un poco más. Depende mucho de tu ramo también, a dónde te vayas a orientar, si más al área de desarrollo de producto, no de nuevo producto, o más hacia el área industrial, pues va a depender también ahí, cada industria es un animal distinto. Yo te hablo de lo que yo conozco, que es el desarrollo de productos, ¿no? Claro. Sí, de esa Sí, perspectiva. Pero sí es más difícil el mercado mexicano definitivamente, que el mercado mexicano que el americano. A mí claro. se me ha hecho así, ¿sí? Sí, sí, Y así ha sido por referencias. El sí, primer cliente americano fue una referencia de un contratista de ensamble aquí en Monterrey, que claro. me habló, me dice: "Aquí está un cliente que ocupa diseño", hace más de 20 años, 22 años saqué la cuenta de eso. Claro, Me lancé a la planta, lo conocí en persona, a la semana siguiente me estaba hablando para pasarnos los requerimientos. perfecto. ¿Qué diría que le falta a México en el mercado de la ingeniería de los servicios que podamos ir mejorando las nuevas generaciones, no? Porque, digo, a nosotros nos pasó mucho en las expos que hemos visitado, pues, que les impresiona que somos un poco pues, que somos mucho más jóvenes y que estamos intentando hacer algo diferente. ¿Qué les recomendaría a todas estas empresas jóvenes, jóvenes emprendedores, freelancers, que podemos para realizar un cambio en este en el ahora sí que en el mercado, ¿no? Mejorarlo para ofrecer mejores productos nosotros e internacionalmente. Mira, yo lo que veo es que están muy bien. Ujú. O sea, yo lo que he visto, y no es, pues, por echarle flores ni, ni mucho menos,
Pero yo lo que he visto, lo que he logrado ver de que están haciendo, me ha llamado muchísimo la atención. Ya quisiera yo tener la capacidad de lo que están haciendo. Perdón, quizá, a lo mejor lo que les falte va a ser el tema de la industrialización Claro, y la experiencia, esa te la dan los golpes de la vida, cabrón, pero creo que están, haciendo bien las cosas, lo que yo he visto hasta el momento. gracias. O sea, lo que me ha tocado ver en Expo siempre ha sido, me he llevado gratas sorpresas de lo que he visto, ¿no? Ujú, De chavos emprendedores, y qué bueno que lo estén haciendo, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Pues seguir así, con el ánimo Talacheando, de creérselas, echarle ganas y no quitar el dedo del renglón. Esa es la clave de esto, cabrón. definitivamente. Bueno, ingeniero, tenemos ya de cierta manera el perfil, tenemos la idea, tenemos la historia. ¿Cómo fue el proceso de escalar? De decir, ¿sabes qué? Ya tenemos una sobredemanda, ya estamos teniendo mucha más demanda de proyectos. ¿Cómo fue ese proceso de expertise de poderlo escalar, de seguir creciendo, no solo atrayendo talentos, sino internamente? ¿Cómo fue ese proceso de seguir creciendo y de ir mejorando ya cuando es algo que se tiene que escalar, que tiene que crecer y que, bueno, ahorita ya veintitantos años ya se volvió algo internacional, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de escalamiento? ¿Qué dificultades tuvo? Me gustaría que expandiera en eso. Mira, yo soy muy conservador en el tema del crecimiento y Claro, por experiencias que yo vi de empresas que crecieron demasiado rápido, y sí. eso me hizo muy cauteloso con el tema del crecimiento. Ujú. Entonces, de hecho, tuvimos un decrecimiento, o sea, con la pandemia empezamos como nos preguntamos algo muy fundamental nosotros aquí en la empresa, porque nosotros ya somos ingenieros seniors, ¿no? Ya estamos, Ujú. así que, pues, ya un poquito más cascadones, más recorridos en el proceso, y lo que dijimos, que ¿queremos crecer en cuanto a cantidad de gente o queremos crecer en cuanto a lo que podemos ofrecer y en lo cuanto a lo que podemos dar de valor? Y, pues, nos fuimos por ese lado, ¿sí? Claro. En su momento fue orgánico, Ujú. pero sí lo tomamos con mucha cautela, o sea, Mm, el tema del crecimiento. Sí le pensamos, sí llegamos a descartar oportunidades en su momento, que estábamos claro, saturados, y también echarte al trompo en el trompo al uña, como dice el dicho, este, de contratar a una persona nueva, es complicado. Un recién egresado normalmente empieza a producir de alguna manera, si no han tenido experiencia previa de que son hackers y les gusta y hacen y tal, claro. tardan 2 años, cabrón. Ujú. Y ahorita son job jumpers, o sea, a los 2 años se te están yendo, cabrón. O sea, apenas están agarrando uno, ya se están yendo. Entonces, cada Claro, vez es más difícil. Por eso yo tomo con mucha cautela el tema del crecimiento, y hemos estado alguna vez, hacemos un sonido como compacto, pues, somos 6 en total en la empresa. claro. ¿Queremos sí, queremos retomar el crecimiento? Sí, quizá a lo mejor un ingeniero más, Ujú. u otro más, o otros 2 más, pero creo yo que es suficiente, ¿no? También, Sí, porque no puedes abarcar demasiado porque esto se sale de control. Ahora, depende de tu definitivamente. visión. A lo mejor Ujú. te quieres convertir pues, una empresa mundial de como SoftTech o en el lado de software o qué sé yo, ¿no? De cientos y cientos de ingenieros. No es la visión que yo tengo para la empresa, Claro, definitivamente. claro. Oiga, entonces, hablando un poco de eso y, bueno, son 2 preguntas más o menos, van un poco de la mano. Primero, quisiera preguntarle, conectando con esto que dice del crecimiento en cuanto a calidad, ¿cuáles son los pasos que han logrado ustedes mantener o las preguntas o los procesos, pasos que toman ustedes para quedarse constantemente, más bien no quedarse, sino actualizarse constantemente, en especial ahorita, ¿no? Que todo pareciera que va rápido, va creciendo, que la IA, que el software, que no sé qué. ¿Cómo ustedes han logrado mantenerse actualizados a lo largo de tantos años? Fue plan con maña. Ujú, Yo lo que veía era que, mira, cuando empezamos a hacer con microcontroladores, que trabajabas en ensamblador, porque en ese ujú, entonces en ensamblador, ¿sí? claro, Te centrabas en una marca y era muy complicado cambiar de marca porque era mucho trabajo aprender otro ensamblador. sí, Cuando finalmente empezamos ya a operar y tal, y empezamos ya éramos 3 4 ingenieros y 3 estaban en firmware, yo estaba en hardware, y yo empecé a dirigirlos. Lo que empecé a hacer es, les cambiaba la jugada, o sea, no dejaba que entraran en zona de confort. claro. Entonces yo digo, suena muy gacho, cabrón, pero porque yo estaba en la parte de hardware, entonces para mí era, pues cambio de, no sé, Sí, de tal AVR a ujú, uno de microchip, pues va, me aprendo
qué rollo con los puertos, qué rollo con los Ujú, periféricos, este, qué se tiene que hacer en lo general, y que el de firmware pues, ahora sí que es su bronca, ¿no? Y me mm, basé, a lo mejor, híjola, pero así lo hice. Entonces, ujú, lo que trataba de hacer es que en cada proyecto que asignaba, cambiarles, por ejemplo, un microcontrolador a otro más nuevo, claro, siempre cuando el cliente lo permitiera, ¿verdad? sí, Si el cliente decías: "No, va por el que tú quieras, va". Ah, okey, pues este salió nuevo, vamos por este, ¿no? ujú, Y todo eso se me queda, ahora dije: "¿Por qué me cambió? Ahora tengo que aprenderme todo eso". Sí, y es una manera de seguirte actualizado y te forzas. Este negocio así es, siempre tienes que seguir aprendiendo, no puedes estar, definitivamente. o sea, yo empecé trabajando tarjetas de una capa. Ujú, Ahorita estoy haciendo que tarjetas de 8 capas, de alta velocidad con impedancia controlada y tal, o sea, sí, tuve que aprenderlo, o sea, no te queda otra. Sí. definitivamente. Y bueno, algo que me interesa mucho, hablando de crecimiento, de actualizarse, ¿cuál fue la visión que usted tuvo para Expertis, tanto antes como ahorita? Y me gustaría saber un poco más de la cultura. ¿Cómo fue que usted logró mantener esa cohesión? Que independientemente de ser un equipo chiquito, pues aún así necesitas algo que los una a todos, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso de ustedes para desarrollar la cultura que tenían internamente? Ay, eso es bien difícil, cabrón, esa es una pregunta para mi esposa que se dedica a esos temas de comunicación organizacional, cabrón, Claro. creo que es algo que se da, Raimundo, o sea, no es algo bueno, a menos que yo no lo busqué, o Ujú. sea, y sí se genera una cultura. Al final de Sí, cuentas es como que natural, o sea, la gente se comporta como se comporta el jefe, ¿no? O el claro. líder. Si tú te comportas de manera adecuada, ven que siempre, o sea, das buena cara, tratas de dar el mejor servicio, los demás van a tratar de hacer lo mismo, porque si no, se van a Sí, sentir que no encajan, ¿sí? definitivamente. O sea, entonces depende del líder finalmente, o de quien esté llevando la organización, ¿sí? Ujú, El de cómo se comportan los demás. Si tú, por ejemplo, ves a un empleado o vas a una empresa y ves como 2 o 3 que se comportan de manera muy similar, si ves al jefe va a ser igual ujú, o peor, definitivamente. ¿sí? Es un reflejo finalmente de lo que ven. Ujú. Entonces, pues Y está en ti. sí, ¿y cuál diría usted entonces que es la cultura de expertise? Porque justamente, el NOT al menos, nos gusta crear todo nosotros, nos gusta no depender, nos gusta aventarnos, y ese es como principalmente nuestro centro, ¿no? Que no le tenemos miedo a las cosas, nos queremos aventar, queremos seguir creciendo. ¿Cuál es eso para ustedes en expertise? ¿Cuál es su cultura y qué fue lo que ustedes les transmite? A lo mejor te lo voy a resumir con algo muy sencillo. Nuestro cliente es el producto, Mm, finalmente. O sea, claro, tú cliente, amigo, cliente o relación pública que dice, claro, me asignaste este proyecto y es este producto y quieres ujú, que sea exitoso, ese producto para mí es el cliente, claro, ¿sí? Y sí, y vas a pelear por él en cuanto a las características y costos sí, y demás, hasta con la vida, cabrón, sí. ujú, Entonces, para mí perfecto, eso es ese es mi cómo percibo yo, y así lo percibe también aquí la gente. O sea, claro, eh, para ellos lo importante es cuál es el beneficio del proyecto y el producto. Y cuando el producto sale bien y fue exitoso, pues el cliente va a estar contento, cabrón. Sí, definitivamente. es Y, finalmente lo que sí. tú haces, cabrón. Sí, claro que sí. Digo, cerrando un poco la parte más, empresarial, si lo quiere ver así, me gustaría preguntarle cuál es el rol que deberíamos tomar nosotros como jóvenes, no solo nosotros el NOT, sino cuál es la sugerencia para seguir generando emprendedores y líderes de calidad en México y qué rol tenemos que tomar ahorita. Híjola, pues que lo sigan haciendo. O sea, hay que difundir más esto, o sea, Claro. definitivamente. O sea, que lo sigan haciendo. Es muy riesgoso, yo lo sé. Ujú, O sea, toma tiempo, también lo sé. eh, es complicado y se viene más complicado, ujú, con el tema de la nueva reforma, por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis rápido, este, no sé si estés, informado, pero, la nueva reforma te mandata, más bien, ya eso ya venía en reformas anteriores del SAT, que ya te van a poder auditar sin avisar de que el ujú, servicio que tú vendes, ujú, ¿sí? Realmente lo estás entregando. claro. Entonces, por ejemplo, el servicio de ingeniería que vendes información se presta mucho a que te puedan decir: "Oye, este güey no están haciendo nada, les están pagando por hacer nada", tal cual, porque no entran productos, ¿a qué están haciendo?
Entonces tienes que tener, por ejemplo, pues todo eso en orden, controlado para cuando lleguen a auditarte, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, pues tienes que empezar a lidiar con eso. Entonces, Claro. si es complicado, si hay que pensársela varias veces, se sacrifica mucho. Ujú. Definitivamente sí hay que sacrificar cosas. Sí, definitivamente. No, pues muchas gracias, ingeniero. Este, Creo que ya se nos acabó el tiempo, Raimundo, y pero pues bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé dónde te pueden contactar, Raimundo, si quieres decirle a la gente. sí, no, pues primero muchas gracias por la oportunidad, Inge. Ahí lo que necesite, nos pueden encontrar en, pues, en redes sociales. Tenemos Instagram, que es @n_o_t y d. Está en LinkedIn, también Not Engineering. Ahí tienen nuestro número, nuestras redes. Igual por nuestro sitio web, notdesign.dev. Ahí también pueden encontrar nuestro portafolio, correos directamente. Ahí me pueden encontrar cuando necesiten. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención. Comentarios, sugerencias, nos pueden contactar en nuestras redes sociales o a nuestro correo de la empresa, expertis@expertis.com.mx. Nos vemos en la próxima emisión y pues recuerden que toda la información de contacto la dejamos en la descripción de la emisión. Muchísimas gracias a todos por la atención. Buenas tardes. Gracias.